Descubierto cargamento de dinamita en Boyacá. 1.500 tacos localizados por el ejército. Conmovedor entierro de Marta Liliana, la niña asesinada por terroristas en Bogotá. También fueron sepultados los 3 miembros de una misma familia, víctimas del carro bomba. Operativos en Guajira, Cesar y Santander para rescatar al director del espacio, Jaime Ardila Casamijana. 2 culpables, 2 inocentes. Veredicto final para los policías que golpearon brutalmente a un automovilista negro en Los Ángeles. Misteriosos casos de profanación de tumbas en un pueblo de la costa. Con el patrocinio de Colombiana, la nueva televisión de Colombia presenta NTC Noticias. Buenas tardes. 1.500 tacos de dinamita, una cantidad similar a la utilizada para el atentado al edificio del DAS, fueron localizados por el ejército en la zona de Coscuez, en Boyacá. Aunque no se descarta que su finalidad fuera la de efectuar atentados terroristas en Bogotá, al parecer, la dinamita estaba destinada a varios frentes guerrilleros. NTC en el lugar de la noticia con Adriana Ayala. Tropas de la Primera Brigada y miembros de las Fuerzas Especiales incautaron cerca de 1.500 tacos de dinamita ecuatoriana y peruana en el occidente de Boyacá. Los explosivos fueron hallados en varias caletas ubicadas en zona rural del municipio de Coscuez. Informaciones de inteligencia indican que el material de guerra estaba destinado a los grupos subversivos que operan en esta región del país. También se decomisaron 8 rollos de mecha lenta, municiones, armas de largo y corto alcance, radios de comunicación y uniformes del ejército y la policía. Esta operación se llamó la Operación Trueno, gracias a unas informaciones del personal civil del occidente de Boyacá, se logró este objetivo tan importante para nuestro ejército colombiano. 2 hombres fueron detenidos en la operación y a esta hora son interrogados por la Fiscalía Regional de Tunja. Adriana Ayala, NTC Noticias, Batallón Bolívar, Chiquinquirá. Esta mañana se efectuó el sepelio de Marta Liliana Telles, otra víctima inocente del terrorismo. Ahora, no importa, tú te encuentras dichosa allá en el cielo. Inocentes, con lágrimas y preguntas en su mirada, las niñas de segundo de primaria del Colegio María Auxiliadora, las compañeras de Marta Liliana, la despidieron. Marta Liliana, de 7 años, estuvo en el momento y en el lugar de la explosión de la bomba por una extraña coincidencia y pagó con su vida el precio de una guerra ajena, inventada y peleada por otros. Hoy las lágrimas no fueron solo de los adultos. Los niños colombianos están aprendiendo a despedir a sus muertos. También en la capital fueron sepultados los 3 miembros de la familia Pinto que murieron en el atentado con carro bomba en la calle 93. Otro niño integrante de la misma familia se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Bogotá. Ayudar a todos los colombianos y cicatrizar ese amor de Jesús. Esta tarde serán sepultados 3 miembros de la familia Pinto. Murieron el jueves frente al Centro 93, cuando se disponían a comprar un regalo de matrimonio para uno de sus familiares. Este fin de semana, los Pinto iban a preparar la fiesta. El terrorismo cambió el rumbo de sus vidas. Por ahora, los suyos se preguntan lo mismo que se preguntan todos los colombianos. ¿Hasta cuándo? El velorio de Gladys Roa de Pinto, César Pinto Chacón y Félix Orlando Pinto se cumplió en la capilla de la Policía Nacional, porque el director de prisiones, coronel Gustavo Socha, era uno de sus parientes cercanos. Esta tarde serán sepultados en los Jardines de Paz, al norte de Bogotá. Y esta tarde en Medellín serán enterrados el abogado Guido Parra y su hijo, asesinados por los Pepes. En una ceremonia privada, renuente a la presencia de la prensa, se vienen realizando las honras fúnebres del abogado de Pablo Escobar, Guido Parra Montoya, y de su hijo Guido Andrés Parra, asesinados ayer por el autodenominado Grupo de los Pepes. Los cuerpos sin vida de Guido Parra y de su hijo permanecen desde la noche anterior en la sala de velación La Abadía del Poblado. A las 4 de esta tarde serán trasladados a la iglesia Santa Teresita de Laureles, barrio donde habitaba el abogado, y posteriormente los féretros serán dirigidos al cementerio Campos de Paz. Lida María Vanegas, NTC Noticias, Medellín. Estos hechos tienen alarmados a los abogados. Los penalistas dicen que su labor es defender a todos, incluso a los culpables. Muchos temen que el ejercicio de su profesión termine costándole la vida.
En Colombia hay abogados que están al servicio del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y que desconocen su labor jurídica como defensores penalistas. El gremio de abogados penalistas se mostró preocupado por los asesinatos que vienen cometiendo la organización clandestina Los Pepes contra defensores de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes. Hay abogados, y eso lo sabe el gobierno, hay abogados que actúan al margen de la ley, pero tampoco porque actúan al margen de la ley se les debe matar, se les debe sancionar, se les debe reprimir. En síntesis, lo que pasa es que de pronto a veces existen algunos abogados que pierden el rumbo de lo jurídico para enrutarse por unos caminos que no son los legales. Yo creo que eso es vituperable, eso es sancionable y eso es repudiable. Gustavo Salazar Pineda, quien actúa como defensor de algunos miembros del narcotráfico, entre ellos Juan David Rossi, quien se sometió recientemente a la justicia, aseguró que no siente temor. El abogado debe limitarse a lo suyo. Yo me limito a hacer mi defensa. En esa medida no tengo miedo porque estoy haciendo lo que es legal. Yo no le he hecho ningún mal a Colombia, ni a ningún grupo, ni a ninguna persona. El exparlamentario Guido Parra es el cuarto defensor asesinado por la organización autodenominada Perseguidos por Pablo Escobar, la cual reveló a finales de marzo una lista de abogados que serían ajusticiados por dicha agrupación. A esta hora hay operativos en Santander, Cesar y especialmente en La Guajira para dar con el paradero del director del diario El Espacio, Jaime Ardila Casadmijana. Las acciones del ejército al sur de La Guajira, donde se intenta rescatar al director del diario El Espacio, Jaime Ardila, son duramente cuestionadas por la población campesina y la personería de San Juan del Cesar. Los labriegos advierten que son maltratados mientras ha entrado en polémica el asesinato del indígena Gregorio Nieves de la comunidad Arzaria. Para los campesinos, la muerte del nativo no tiene justificación, pero el ejército explicó que era un insurgente y perdió la vida en combate. Puede que él sea indígena, pero el grupo de bandoleros que él era parte de ese grupo, se enfrentó a la tropa y fue dado de baja. Yo no sé si había más ley por algo, porque eso fue mucho fuerte. Una tirotera que eso era sin escapar, duró como una hora. De todas formas, el temor se apoderó de la población que se resiste a ingresar a las veredas de la zona. Inclusive, la personería de San Juan del Cesar afirmó que 6 personas se encuentran desaparecidas. Llegaron nuevas familias preguntando por familiares de ellos desaparecidos. Hemos llamado a los derechos humanos a Bogotá. Guzmán Quintero Torres, NTC Noticias, San Juan del Cesar. También en la zona del Guavio se detectó un plan terrorista. Hay grandes operativos del ejército. 2.000 hombres del batallón Baraya fueron trasladados al Guavio porque, según versiones de los habitantes de la zona, los frentes 28 y 32 de la FARC están preparando un atentado terrorista contra ese complejo hidroeléctrico. Habitantes de Ubalá y sus alrededores informaron al ejército que los 2 frentes guerrilleros que operan en la zona de la hidroeléctrica pretenden volar el túnel de carga, sin el cual el Guavio saldría de funcionamiento. Los soldados recorren metro a metro los lugares más expuestos a un ataque terrorista. Estos hombres ocupan los alojamientos construidos para los obreros que trabajaron en esta obra. Los patrullajes son constantes y minuciosos. Con las contraguerrillas, con diferentes patrullajes, registros que se hacen a todo momento. En este momento, la hidroeléctrica del Guavio produce la tercera parte de la energía que consume el país. Si un ataque terrorista lo sacara de funcionamiento, más de la mitad de Colombia quedaría nuevamente a oscuras. Karina Chelita, NTC Noticias, Hidroeléctrica del Guavio. Aumentar la confianza de la gente en las Fuerzas Armadas es el objetivo de la Escuela de Operaciones Psicológicas que recién empezó a funcionar. Convencidos de que las balas no son las únicas armas para combatir al enemigo, los hombres del ejército se alistan para volver a la escuela. Esta vez van a aprender una nueva forma de ganarse el cariño y el respeto de la población civil. Se acaba de inaugurar la Escuela de Operaciones Psicológicas o Escuela de Relaciones Civiles y Militares. A pesar de que somos combatientes, somos soldados y tenemos una misión bastante difícil, pues también tenemos corazón y entendemos o tratamos de entender la situación de la población que está de una u otra manera involucrada en el conflicto. Después de aprobar un riguroso examen de ideología, los hombres de la escuela aprenden toda clase de métodos de seducción. El pensum es amplio y complejo. Al terminar el curso, podrán cambiarle el sentido a un grafiti guerrillero, hacer cuñas de radio, canciones de rock y divertidas funciones de títeres. Soy de los que odio la naturaleza, odio la paz y sobre todo odio los niños. Esta Escuela de Operaciones Psicológicas es la primera en América Latina. Los maestros escogidos han recogido la experiencia de 40 años de guerra para enseñársela a los demás ejércitos del continente que desean combatir a la subversión en el campo de los afectos y las emociones. A ver, niños, ¿por qué lado se fue ese guerrillero? ¿Por acá? ¿O por acá? Oh, muy bien. Yo voy a buscar por acá y tú buscas por allá. Muy bien, payaso, busca por ese lado.
2 inocentes, 2 culpables fue el veredicto dictado esta mañana por el jurado para los policías que le dieron una golpiza a un automovilista negro en Los Ángeles. El fallo dividido del jurado ha provocado desconcierto en los Estados Unidos. 2 de los policías acusados de violar los derechos civiles del conductor negro Rodney King fueron hallados culpables. Los otros 2 fueron absueltos de culpa. Los culpables son el agente Lawrence Powell y el sargento Stacy Kuhn. Inocentes Timothy Wynn y el latino Teodoro Briceño. A las 7 de la mañana de hoy fueron citados los jurados para hacer público este fallo. Durante toda la semana la expectativa sobre el veredicto tensionó el ambiente. La población negra amenazó con actos violentos en caso de que se repitiera la declaración de inocencia para los policías. La fuerza pública ha sido acuartelada y entrenada para controlar disturbios como los que se presentaron hace un año con ocasión del primer fallo. En este momento la ciudad es vigilada y los posibles focos de disturbio están tomados por las fuerzas especiales antimotines. Las primeras reacciones frente al veredicto del jurado, integrado por 12 personas, no han sido violentas. Sin embargo, las fuerzas especiales vigilarán y mantendrán la orden de acuartelamiento. No podrán regresar a su rutina normal hasta que la tensión desaparezca. Los culpables pagarán una pena de 10 a 15 años de cárcel. De esta forma termina uno de los más controvertidos episodios raciales de la historia reciente de los Estados Unidos. Turgut Özal, presidente de Turquía, murió hoy. Había sido uno de los más fervientes aliados de Estados Unidos en la guerra contra Irak. El presidente de Turquía, Turgut Özal, murió hoy en un hospital de Ankara donde los médicos no pudieron salvarlo de una aguda crisis cardíaca. El presidente turco acababa de regresar de un viaje de 10 días a Azerbaiyán y otras exrepúblicas soviéticas. Llegó al poder por primera vez en 1983. En 1989 fue elegido presidente por el Parlamento. Fue uno de los más grandes enemigos de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo y permitió que los aviones de Estados Unidos atacaran a Irak desde las bases turcas. Por iniciativa palestina se aplazarán los diálogos de paz en el Medio Oriente. Líderes palestinos dijeron ayer en Washington que gestionarán un aplazamiento de las conversaciones árabe-israelíes programadas para la semana próxima. De esta manera golpearían las esperanzas de paz y el prestigio de los Estados Unidos como intermediario en este caso. La portavoz palestina dijo que su pueblo no está satisfecho con las condiciones establecidas para reanudar las conversaciones. Según ella, el presidente Clinton abandonó la neutralidad de la administración Bush para apoyar una política favorable a Israel. Se trata, según los palestinos, de una breve postergación de las conversaciones y no de un retiro definitivo de la mesa de diálogo. La astronauta latina Helen María Ochoa y sus compañeros pudieron regresar a la Tierra después de los inconvenientes que tuvo el Discovery para aterrizar. El avión espacial Discovery, con 5 tripulantes a bordo, aterrizó hoy en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en el estado de la Florida. La misión de 9 días tenía como objeto investigar el estado actual de la capa de ozono y de la atmósfera en general. El aterrizaje se aplazó un día por mal tiempo. A bordo del Discovery llegó María Ochoa, la primera mujer latina enviada al espacio para este tipo de misiones. Alarma en Palmar de Varela por profanación de tumbas. En NTC, siempre más.